El tema de hoy se titula Ovejas del Señor. Ninguna criatura tiene menos poder para cuidarse a sí misma que las ovejas. Y hay un pastor que comparaba las ovejas con la hormiga. Fíjese, imagínense la diferencia de tamaños. Pero la hormiga diminuta, con su previsión, puede proveer para el día malo. Ella misma se provee, se sustenta, ella misma busca alimento, ella misma se cuida. La hormiga. Pero les decía, esta pobre criatura, la oveja, debe ser cuidada por el hombre, de lo contrario morirá. Una oveja muere si no es cuidada. La oveja no tiene cómo defenderse del león, del lobo, de sus depredadores. No sabe cómo defenderse, no puede, no tiene manera de cómo hacerlo. Y por eso el Señor nos compara a nosotros como ovejas, que Él va a estarnos cuidando todo el tiempo. Y compara a su iglesia como aquel redil, como aquel lugar cubierto y de vallado, ¿no? Ese lugar cercado, ese lugar en que pueda descansar sus ovejas. Pero quisiera que comenzáramos Juan 10, versículo 11. Por lo tanto, vemos las ovejas, pues se pierden fácilmente. Además, tienen muy corta la vista. Si hay un acantilado ahí, fácilmente se van. Por eso los pastores tenían una vara llamada el cayado, que tenía un gancho para jalarlas, sacarlas, porque se iban en los hoyos, se resbalaban y caían. Es decir, todo el cuidado que es necesario que tengan. Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo lo hizo realmente, Dios dio su vida por nosotros. Cristo estuvo dispuesto a todo para cuidar a sus ovejas, para salvarlas, limpiarlas. El buen pastor dio su vida por sus ovejas, con tal de dar vida. Dice el versículo 14 también: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, el Señor nos conoce a todos y cada uno de nosotros, porque si nosotros somos sus ovejas, lógicamente que Él nos conoce. Él nos llama por nuestro nombre. Yo te he conocido por tu nombre, dice en la palabra de Dios. Ahí en el versículo 24 también dice: le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? En pocas palabras, ellos decían: ¿hasta cuándo nos vas a mantener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: ya se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y versículo 26: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como se los he dicho. Entonces, ¿quiénes no creen? ¿Quiénes nunca van a creer? Los que no son ovejas del pastor, del buen pastor, de Jesucristo. Nosotros hablamos de Jesús. Por lo tanto, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y el versículo 27: mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por lo tanto, en este versículo 26 que nosotros vemos, mis ovejas oyen mi voz. Cualidades para ser ovejas del Señor Jesús. ¿Quieres ser oveja del Señor Jesús? A oír su voz. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos enlistar qué se necesita para ser oveja de Cristo, oír su voz y seguirle. Y las bendiciones que recibiremos, versículo 28, Él nos dará vida eterna, no pereceremos jamás, nadie nos arrebatará de su mano. Por lo tanto, es una bendición y maravilla cómo nos explica la palabra de Dios, cómo nos compara el Señor con las ovejas. Porque sí, déjenme decirle, en un ratito, en un momentito nosotros nos perdemos. Si nos alejamos del Señor y ya no oímos su voz, ¿cuál es su voz? Su palabra. Como ovejas nosotros tenemos que estar escuchando todo el tiempo su palabra para poder ser guiados, dirigidos por Él, para que Él nos lleve a pastos, a aguas de reposo, para que Él nos pueda alimentar. Su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No somos ovejas que nos quedemos por ahí. Si se quedara una oveja, se perdería. Dentro de esas comparaciones que hace el Señor de sus discípulos con ovejas, Él mismo también en una parte de la escritura se pone como oveja. Mire, Isaías 53, versículo 5, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿A qué se refieren estas palabras? Que Él recibió el castigo, que Él recibió lo que a nosotros nos debería de haber tocado. Nosotros deberíamos de haber sido castigados, heridos por nuestras propias rebeliones, por ser rebeldes, molidos por nuestros propios pecados, castigados también. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Jesús recibió todo el castigo, toda la ira de Dios, del Padre, en lugar de nosotros. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. A pesar de que todos nosotros nos descarriamos, nos salimos del carril de escuchar su voz, de seguirle a Él, nos fuimos escuchando otras voces. Es más, miren la Nueva Traducción Viviente. En este versículo 6 dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Y dice también en el versículo 7 cómo Él también se pone en una parte. Al estar en el sacrificio, Él se pone como una oveja.
Angustiado el afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Miren, una oveja es tan indefensa que cuando la trasquilan, ¿qué significa esto? Bueno, que le cortan la lana, ¿verdad? Le quitan su lana. En esos momentos la oveja pues, ¿qué hace? Se queda quietecita así. Yo me acuerdo cuando tenía un perro que era niño y le queríamos, ¿sabes?, cortar las uñas. ¡Ujule! Para empezar, no se dejaba atrapar. Y luego quería morder si le agarrábamos la pata. Y se defendía y gritaba, ni siquiera le dolía, le estaba uno cortando ahí. Pero así es. Pero la oveja nada más se queda así, quietecita, se deja. Igual si llega un león, un lobo, ni siquiera gritan. Bueno, gritan, pero porque les está doliendo, como las están devorando. Y sabemos que el Señor nos compara a nosotros con esas ovejas, al lobo como el enemigo, que busca devorar siempre a los débiles. Por lo tanto, ahí también nosotros debemos entender, si somos ovejas, estar en el camino del Señor, bajo el cuidado de Él, bajo su guía, siguiéndole a Él incansablemente, como los discípulos seguían a Jesús. Jesús se iba al desierto, ahí iban todos. Se iba caminando 4 o 5 días, ahí iban, camine y camine tras de Él. Para donde Él iba, lo que Él dijera, todo. Aprendiendo a ser ovejas. Eso tenemos que hacer nosotros. Si la palabra nos dice, ama a tus enemigos, perdona, imagínense. Pero usted dice, no, rebeldía, todos nos descarriamos como ovejas. Por eso esto nos pasó, pero el Señor vino en nuestro rescate. Así nos dice, miren, Primera de Pedro 2:24, dice de esta manera: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, por su herida de Él. ¿A qué se refiere? A su sacrificio, ¿verdad? Y ser sanados, ¿a qué se refiere? No es sanidad del cuerpo, sanidad del alma, salvación. Siempre que lo diga de esta manera, por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿A qué se refiere? ¿Usted cree que va a ser sanidad del cuerpo? No, sanidad en el alma, liberación del alma y salvación, redención en nuestra alma. Entonces, por cuya herida fuimos nosotros sanados. Versículo 25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese es Jesús. La palabra obispo en el griego es igual a vigilante, a quien cuida. Eso significa obispo, vigilante, supervisor también, quien cuida, guarda, guardián, ¿no? Guardián, vigilante, o sea, pastor,
en pocas palabras, de nuestras almas. ¿Por qué no dice de lo demás, del cuerpo, del espíritu? Porque el alma es la que necesita. Cuando nosotros tenemos dolor en el corazón, es el alma la que sufre. El alma es la que necesita la sanidad. El alma es la que necesita el perdón, la misericordia, el amor, el cuidado. Nuestra alma es la que necesita ser sanada de todas las heridas, de todo rencor, de todo mal. Ahí se aloja en el alma. Por eso, vean este Salmo 116, versículos 7 y 8. Que este es un salmo de liberación del alma, agradecimiento a Dios. Salmo 116, 7 y 8. Hermosísimo, dice de esta manera: vuelve, oh alma mía, a tu reposo. ¿Cuándo vemos nosotros? Bueno, el alma de por sí no puede tener reposo a menos que esté bajo el cuidado del pastor. Las ovejas no saben ni siquiera a dónde ir para cuidarse de la intemperie, para cuidarse de los peligros. Cuando están bajo el cuidado del pastor, y nosotros también, cuando estamos bajo los cuidados del Señor Jesucristo, nuestro pastor, pero además en obediencia, sometimiento a Él, siguiéndole, obedeciendo su voz, podremos decir: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Versículo 8: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Esa es la liberación. Cuando nuestros pies resbalan, cuando, imagínense una oveja. En Israel, para empezar, recordamos que también está rodeado de montañas muy altas, ahí los altos de Golán, el monte Sinaí, el monte Horeb, bueno, que están cerquita, o sea, es prácticamente lo mismo. Los montes, Monte Carmelo, Monte Moria, Monte Sión, y tenían los pastores que llevarlos a los valles, el valle de Jezreel, el valle de Megiddo también. Esos lugares, pues era necesario subir montañas. Y aunque aquí también nos habla como ovejas, que nuestros pies pueden resbalar, caer una oveja, así también a nosotros podríamos resbalar y caer en el pecado nuevamente. Recuerda que una sola mentirita equivale a rebeldía, a pecar contra Dios. Una sola ofensa, una sola mala palabra. Pero aquí lo maravilloso es cuando el alma llega a tener reposo. En Lucas 15:4 dice: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la oveja que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, dice el versículo 5, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y dice el versículo 7:
Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando una oveja se pierde, cuando un cristiano se aleja de la iglesia, porque la iglesia está bien representada como el corral, el lugar de seguridad. Aquí estamos alimentados, estamos seguros. Si estamos juntos, estamos orando, estamos en comunión. Si estamos juntos, el Señor dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí en medio con ellos. La seguridad del rebaño. Pero al alejarse una y se pierde, Jesús puede dejar al rebaño ahí junto. A las 99 las puede dejar porque sabrá que esas están seguras, que esas se van a quedar ahí. Pero el Señor irá por la que se perdió, irá por la que se quedó, la rebelde que se fue por otro lado. Les decía yo que por lo mismo de que no ven bien las ovejas, necesitan escuchar. Y los pastores iban con el cayado, paz, golpeándolas. Y ahí van las ovejas y su voz, la voz del pastor llamándolas, y ahí van. Al dejar de escuchar la voz, las ovejas se pierden. Y es lo mismo que nosotros, al dejar la palabra de Dios. Si dejamos de tener estudios bíblicos, escuchar prédicas, pues lógicamente entra un enfriamiento espiritual, empieza una sordera. Empezamos a escuchar otras voces, nuestra propia voz, como ahí decía, ¿verdad? Dejaron los caminos de Dios y siguieron sus propios caminos. Es seguir nuestras propias ideas, consejos, nuestros propios pensamientos, ¿no? Es decir, bueno, sí, la palabra me enseña que debo amar como Cristo amó, pero no me cae bien. Y ya desde ahí empezamos a hacer oídos sordos, ¿no? Y preferimos nuestros razonamientos. Muy bien, pues así el Señor dice, habrá más gozo en el cielo. Imagínense qué maravilloso. ¿Se imagina usted a los ángeles ahí brincando y de gozo? Por un pecador que se arrepiente. Una persona que se arrepiente con el arrepentimiento verdadero, porque hemos enseñado que el arrepentimiento a veces se confunde con remordimiento. Muchos le dicen lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Lágrimas, llora uno pero al ratito vuelve a lo mismo. Ese no es arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico es cambiar, ¿no? Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de reposo para el alma. Muy bien, bueno, Isaías 40 versículo 11. Recuerden, estamos en este tema, ovejas del Señor. Nosotros tenemos que ser ovejas, que el pastor nos cuide, nos lleve, nos guíe, nos dé su palabra. Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará a los corderos. ¿Cuáles son los corderos?
las ovejas bebés, ¿verdad? ¿A qué se refiere con los corderos entre la iglesia? A los que apenas empiezan, a los recién nacidos, a los bebés espirituales. Esos son comparados con los corderos. Y el Señor lo primero que hace es tenerlos en sus brazos. Y es más, dice, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Esto es en su pecho, así abrazándolos, como cuando abraza uno a un bebé, ¿no? Así él hace así. Y después dice también, pastoreará suavemente a las recién paridas, a las ovejas recién nacidas. Y de igual manera así. Porque esto nosotros también lo tenemos que aprender, porque, bueno, al menos como pastor, como líderes también, muchos de ustedes, aprender esto. Cómo tratar a un recién nacido, recién parido. Cómo tratar a alguien que apenas se convirtió al Señor. A eso se refiere. Porque todo esto no se está refiriendo a las ovejas en sí, sino a personas. Personas que recién se han convertido, que apenas están conociendo la palabra. Empiezan a identificar cuál es la voz del pastor. Todavía pueden escuchar ahí la voz engañadora del lobo, Todavía pueden escuchar diferentes voces, diferentes enseñanzas. Pero por eso las lleva en su seno. Por eso alimenta suavemente. Esto nos habla de que les da palabra de amor. Palabras, porque el alimento que es la palabra. El pasto, delicados pastos que es la palabra. Y así que los alimentará suavemente. Muy bien. Seguimos en Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce el 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Así el Señor, hablando de liberación también aquí del alma, porque esta oscuridad, imagínense si las ovejas de por sí tienen muy escasa vista, ahora en la noche, en la oscuridad, son capaces de morir ahí, son capaces de resbalar y caer y morir en un barranco, en cualquier lugar. Pero cuando nos esparcimos nosotros, como cuando cada uno de nosotros agarró por su propio camino, imagínense cómo le hizo el Señor para irnos trayendo uno por uno. ¿Cómo le hizo? Conmigo fue muy amoroso el Señor. Me ayudó y todo y me trajo. Bueno, ustedes me imagino que igual. Y así nos fue trayendo y ahorita estamos en el redil. Pero qué maravilloso este versículo 12. Como reconoce el rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas
y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Cuando hubo lluvia, cuando hubo tempestades. ¿Ustedes como ovejas han pasado tempestades? Seguramente, ¿verdad? ¿Y no nos ha salvado el Señor de esas tempestades, de esos problemas, de esas tribulaciones? Pues el Señor así nos libró. De la oscuridad, aquellos momentos que perdimos hasta nuestra identidad, aquellos momentos que hubo ceguera espiritual, que nos dejamos arrastrar por el pecado, que nos dejamos llevar, nos perdimos. Así el Señor de esos lugares nos librará. Dice también el versículo 14: en buenos pastos las apacentaré. ¿Qué significa apacentar? Llenar de paz. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Escuche bien esta palabra: aprisco significa refugio, lugar cercado para resguardar las ovejas de la intemperie. Ese es el aprisco. En buenos pastos las apacentará, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Cuando la palabra de Dios es una delicia para nuestra alma, esos son los pastos suculentos. Ahí el Señor nos apacienta, llena de paz, de tranquilidad, de gozo. Puede estar afuera tronando, lloviendo, pero en las montañas, ahí estará su aprisco. Dormirán en buen redil. Bueno, dice también el versículo 15: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré a la perniquebrada. ¿Qué significa esto? A la que se le quebró la pata. Vendaré a la perniquebrada. En pocas palabras, ¿a qué se refiere con una perniquebrada? Alguien que ha sido herido. Porque déjenme decirles que en la iglesia muchas veces recibe uno las peores heridas, porque uno está en la expectativa de que pues somos la iglesia, somos hermanos, nos amamos unos a otros como Cristo nos amó y todo, y que nos hagan daño en la iglesia. ¿Cuántos cristianos, cuántas ovejas andan ahorita perdidas por una mala cara, por una mala actitud dentro de la misma iglesia? Por ovejas que realmente no eran ovejas, eran cabritos. Por ovejas que no se dejaban apacentar. Porque así muchas veces, así como los lobos con piel de oveja, ¿usted ha escuchado esto? Seguramente, ¿verdad? Y se meten dentro del corral a devorar. Así puede haber muchos. Gracias a Dios que aquí no hay ni uno. Pero aún así el Señor irá
Estamos en este versículo 16. Yo buscaré a la perdida, haré volver al redil la descarriada. Ahí habla también de la rebelde, ¿no? Vendaré a la perniquebrada, cualquiera que tuviera heridas en su corazón. Fortaleceré a la débil, porque recuerde que las débiles se quedaban hasta atrás y el lobo eran las que atacaban. ¿Pero a qué se refiere con nosotros? Cuando nos debilitamos también, cuando no estamos fortalecidos en la oración, en la palabra, y nos dejamos llevar un poquito la debilidad y somos presas fáciles del enemigo. Pero el Señor dice: yo fortaleceré a la débil. Sin embargo, dice: mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Bueno, ¿por qué dice a la engordada y a la fuerte? ¿No se supone que esas son las que deben de estar mejor? Bueno, miren el versículo 20. Para que no nos sintamos también muy seguros como ovejas. Dice el versículo 20: por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. También por ahí dice en algunos versículos: yo voy a juzgar entre oveja y oveja. Entre cada oveja voy a ir juzgando, Bueno, este versículo 21 dice: las ovejas gordas, ¿a quiénes se refieren? Las que empujan, dice aquí. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Entonces, esas ovejas gordas, fuertes, son las que en realidad se pueden creer así. Se pueden creer que ya están muy fuertes y están dañan a las demás ovejas. Pueden omitir juicios, pueden decir de repente: no, voy a regañar a tal hermano, y resulta peor muchas veces. Y empujan, cornean, dice, o sea que ya tienen cuernitos por ahí también, Ya empujan y echan, las echan, ¿verdad? Las sacan, las echan y las dispersan. Y dice el versículo 22, ¿no?, que veíamos ahorita: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. En pocas palabras, no serán para que el lobo llegue y se las lleve. Pero juzgaré entre oveja y oveja. Por lo tanto, también aquí es cuestión de nosotros ser de las ovejas obedientes o de las ovejas que les gusta poner ahí el cuerno, poner el pie para que otro caiga, ¿no? Tremendo, ¿no? O sea, realmente la palabra nos enseña, nos da lecciones, pero maravillosas. Pero dice el versículo 25: estableceré con ellos pacto de paz, con las ovejas obedientes, con las ovejas que se dejan cuidar por el pastor. Y quitaré de la tierra las fieras. Imagínense, ya no llegará el día que ya no tengamos enemigos, porque recuerde que nosotros tenemos lucha.
todo el tiempo, todos los días de nuestra vida, mientras estemos en este mundo, vamos a tener lucha contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad. Todo el equipo de Satanás y sus ángeles, todos son nuestros, en pocas palabras, todos esos son las fieras que a veces ponen que a veces está la oveja, es buena y le ponen un mal consejo y acornean a la otra y la sacan y la dispersan. A esto se está refiriendo todo. Pero el Señor esto va a hacer. Hará un pacto de paz con sus ovejas. Quitará de la tierra las fieras, habitarán en el desierto con seguridad. En el desierto. El desierto es sinónimo también o tipo de los problemas, las tribulaciones. Habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Hermoso es la palabra del Señor. Nos da mucha esperanza. Bueno, quiero que vayamos terminando Salmo 23, que recordamos como uno de los más hermosos salmos, que nos llenan de fortaleza y seguridad también, porque nos dicen de esta manera, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si el Señor llega a ser nuestro pastor y nosotros ovejas del Señor, nada nos faltará. Escúchelo. ¿Qué nos podrá faltar? Nada, absolutamente nada. No tenemos que buscar nada más. No tenemos que gastar tiempo en nada más. Si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Con todo su amor, con toda delicadeza nos dará descanso. Entonces usted podrá decir, bueno, ¿por qué entonces tengo tantos problemas? Porque no sabemos escuchar la voz del pastor. Escuchamos nuestras propias ideas, consejos, que muchas veces llegan a ser de revancha, de venganza. Sufrimos porque nuestros propios pensamientos son de autocompasión. Escuche que hay algo, eso es muy destructivo, la autocompasión. Y el Señor nos ha dado todo para que nosotros nos levantemos y luchemos. Y antes de siquiera luchar, nos ha hecho más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. No nada más vencedores, más que vencedores. Si nosotros nos aferramos de la palabra, nos dejamos pastorear por el Señor, todo lo demás lo hacemos a un lado, podremos descansar seguros. Imagínense el Señor que nos llevará a los delicados pastos para hacernos descansar y que nosotros no descansemos por falta de sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual nos va a dar ese entendimiento, esa comprensión de no aferrarnos a los problemas, a las situaciones que nos aquejan, sino poner mejor toda nuestra vida, nuestra esperanza en el Señor. Ver con otros ojos ya las cosas, las situaciones, ¿verdad?
En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las aguas de reposo, agua es la palabra también. La comida, la bebida es la palabra. Y la palabra nos da descanso porque nos da fortaleza. La palabra nos da la paz que necesitamos también. Y son esas aguas de reposo. Y luego dice el versículo 3 también, confortará mi alma. ¿Qué es confortar? Llenar de confort, de paz. El alma, nuestra alma. ¿Por qué sufre el alma muchas veces? Porque el alma se aferra a otras cosas. Porque el alma anhela otras cosas que si no salen como queremos, pues nos frustramos, nos llenamos de rencor, nos llenamos de tantas cosas malas. Las cosas no deben de salir como nosotros queremos, deben de salir como Dios quiere. Y si Dios permite muchas cosas, como decían los apóstoles Santiago, Pedro, Pablo, gocémonos aún si en este tiempo, en este mundo tendremos que ser afligidos en diversas pruebas. Aún aprender a descansar en esas aguas de reposo, en esos pastos delicados, tener la sabiduría para aprender a descansar, saber descansar, porque el Señor eso nos está dando descanso, nos está dando toda la fortaleza, la bendición, su presencia, su espíritu de poder, amor, dominio propio, nos está haciendo más que vencedores en Cristo Jesús, que ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni nada de lo que tenemos lucha nos separará del amor de Cristo. Nos está dando todo el Señor Jesús, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo. Nos da todo para que seamos sabios y lo aprovechemos. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué es esto? Aunque ande en medio de cualquier circunstancia que vaya yo incluso a perder la vida, aunque ande en esos lugares, aunque todo lo que me rodee esté lleno de sombras, de maldad, de ese valle de sombra y de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Nada malo, nada temeré, porque tú estarás conmigo. Saber aprender que Dios está con nosotros es todo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. El cayado, recuerde, tenía un gancho para salvar, para jalar a la oveja que se estaba cayendo. El cayado es para salvar, pero también hay otra cosa, tu vara y tu cayado. ¿La vara para qué es? Para pegar. Claro, las dos, vara y cayado, es la palabra. También la vara para infundir aliento. ¿Te me estás quedando? ¿Te me estás debilitando? ¿Te me quieres salir del redil? Ahí va la vara. Y los pastores mucho hacían esto a una oveja rebelde, un varazo en la pata hasta quebrársela, la perniquebrada.
Se la llevaba acá para que aprendiera por dónde me voy a ir. Tú tienes que estar así conmigo. Después él mismo la curaba y ya la oveja ya aprendía a seguir, a no irse por su propio camino, a no andar de rebelde. Dice el versículo 5 también: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aunque haya gente que nos llene de angustias, yo me siento en medio de un banquete. La palabra es la que me va a llenar y fortalecer. Los angustiadores los tomaré como que no existen. En pocas palabras, no hacerles caso. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. ¿Qué es el aceite? Espíritu Santo. Mi copa está rebosando. No me falta nada. Una copa cuando rebosa es cuando ya está tan llena que se sale. ¿A qué se refiere aceite y copa? Espíritu Santo, llenura espiritual. Llenura espiritual. Que la copa está tan llena que se derrama. Es el derramamiento del Espíritu sobre nuestra vida. Y bueno, el versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por los largos días. Escuche usted, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien de Dios, la misericordia de Dios estará con nosotros siempre. Nos damos cuenta que si nosotros nos quejamos por esto, por lo otro, es porque no hemos sabido realmente depender de Dios, sino queremos depender de otras cosas. Imagínense qué tristeza, qué fuerte. Bueno, quiero terminar en un par de versículos nada más. Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Imiten su fe. Fíjense. Acuérdense ustedes de su pastor. Las palabras. No es porque lo dice la palabra. Versículo 17 también: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Un pastor va a dar cuenta un día por las ovejas, porque como pastores estamos al cuidado de las ovejas del Señor. No son nuestras ovejas, son de Dios. Somos pastores contratados por Él para cuidar mientras sus ovejas. Así que velan por nuestras almas como quienes darán cuenta un día por ellas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Gracias a Dios yo nunca me quejo de nadie de ustedes, Al contrario, le doy gracias a Dios. Y dice el versículo 20: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno,
os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que el Señor nos haga aptos en toda buena obra. Eso sí, debemos aprender como ovejas a ser moldeadas para que el Señor nos haga aptos en toda buena obra. Recuerde que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En pocas palabras, el pastor va a hacer de sus ovejas, las va a ir enseñando, cuidando, guiando, para que las ovejas lleguen a crecer y lleguen a ser buenas ovejas, excelentes ovejas. Y dentro de esas mismas ovejas enseñen a otras ovejas a conducirse bien. Por eso es que somos hechura suya, Efesios 2:10, ¿no? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque somos ovejas de su prado, ovejas en su mano, porque somos ovejas de su redil, y démosle gracias a nuestro Dios Todopoderoso por su palabra. Gracias, Señor. Gracias, precioso Señor, por tu amor y misericordia. Gracias porque con todo cuidado, con todos los delicados pastos, las aguas de reposo de tu palabra, nos llenas de paz, de gozo. Sustentas nuestra alma, porque tú sabes lo que necesita nuestra alma, Señor. Si necesita sanidad, si necesita fortaleza nuestra alma, danos esa paz, esa fortaleza. Danos ese cuidado y cura todas nuestras heridas, Señor. Porque el Señor mismo dice que llevará la perniquebrada en su seno. Cuidará a las débiles. Ninguna de sus ovejas se perderá jamás. Nadie las arrebatará de su mano, ni siquiera el león, el lobo. Nunca nada nos podrá arrebatar del amor de Cristo. Por lo tanto, gracias, Señor, te damos. Y bendice y fortalece a mis hermanos, a tus ovejas. Llénanos siempre con tu palabra, tu espíritu y tu amor. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén.